Hola amigos. Bienvenidos a este paseo del horror. Les pido una disculpa por no haber subido tantos vídeos. Y aún más, por no subir nuevas historias. Me encuentro trabajando en un nuevo proyecto, pequeños relatos de terror animados. Espero captar nuevo público porque las visitas han estado bajando mucho desde que YouTube censuró mi canal. Pero en fin, el día de hoy les traigo este, que es uno de mis relatos favoritos. Basado en una anécdota real que se cuenta en Luisiana. Quiero dedicarla a mis extraordinarios patrocinadores. Para ellos, muy pronto subiré todos los vídeos que no puedo poner aquí, para que, desde mi página de Patreon, puedan acceder a ellos. Algo exclusivo para los que patrocinen al canal, aunque sea con $1. Les pido un aplauso para Ansu 361, Archelón, Byron Rugel, Cristian, Derek Ramos, El Kiwi es bien, Elvin de Pavón, Enrique Espinosa, Esteban, James Kirisame, Javi Fernández, Joel Marcelo, Jonathan Torres, Jorge Aguilar, King Gamin, Luis Miguel, Marvin Landaverde, Rodolfo Adrián, Sam Walker, Santiago Ramírez, Shadi, Valentín Villanueva, Vladimir Medel, y Yamilet Perdomo. Y bueno, ahora sí no les quito más el tiempo y sin más preámbulos los dejo con El hombre sapo. ¿Ya estás dormida?, me preguntó Luis moviéndome el hombro como solía hacer. Sabes que no. Hace mucho calor y los mosquitos me están devorando. No has puesto el mosquitero, y el tambo de agua es un criadero para esos bichos. Respondí dándome cuenta de que siempre tenía que reclamar algo al pobre de mi marido. Luis dijo que se le antojaba un cigarro, pero no quería ir hasta la tienda. Dios, Luis. Te dijo el doctor que hicieras los ejercicios mentales cada vez que tuvieras ansiedad. Le recordé volteándome a verlo. Ambos estábamos encima de las cobijas. ¿Que no te pusiste el parche?, interrogué. Traigo 2. Acotó rascándose el cuello. Pero, es que no dejo de pensar en tu abuelo. Apenas hablé con él hace 2, no, 3 días. No puedo creer que esté muerto, simplemente no me lo creo, reiteró. Luis siempre había sido muy sensible. De niño decía que le daba pánico pensar qué cosa era él antes de haber nacido. En especial cuando escuchaba a sus padres recordar momentos de cuando se conocieron, o alguna festividad previa a su nacimiento. Explicaba, con su tic que siempre le da en el ojo izquierdo, cómo se ponía ansioso imaginándose el lugar en donde él estaba, esperando a nacer. Un lugar oscuro, o la simple inexistencia. Entonces comenzaba a tener problemas con la respiración. Problemas que aún hoy tiene. Resopla y aspira hondo, como si perdiera el compás. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si hablaste con él o no. Es que, querido, nunca entiendo esa asociación o referencia que hace la gente. Dicen, hablé con él hace unos días, como si eso inmunizara a las personas de la muerte. Me quejé, dándome cuenta de nuevo del reclamo involuntario. Él explicó. Lo que pasa es que, impresiona lo cerca que caminamos de la muerte. Y que no respete los planes de nadie. Tu abuelo me contó que pensaban vender la granja y venirse aquí, a la ciudad. Dijo que ya estaba harto de los pantanos y los animales. Ya había convencido a tu abuela y ya le habían aprobado un buen préstamo del banco para que hiciera las renovaciones adecuadas a la casa, para antes de venderla. Comentó contrariado. Pues da lo mismo Luis. Ya estaba grande, ya le tocaba. Además se murió mientras dormía. No sufrió, según el doctor. Solo se le detuvo el corazón. Hasta ahí. Como afirman algunos científicos, cuando nacemos, la muerte le da a nuestro corazón un cierto número de latidos, y cuando se acaban, se termina todo. Como si nos diese cuerda solo para realizar algunas cosas y ya. Los que aman se van antes, dicen. Mi abuelo vivió 83 años, y eso que no demostraba mucho su amor. Externé matándome un mosquito del brazo. Ajá. ¿Con qué es eso?, exclamó con esa interjección cantada que me molestaba tanto. Sigues resentida con él, y por eso no estás dolida ni nada. No has llorado. Luis, ¿tú qué sabes si me afectó o no la muerte de mi abuelo? Que no me veas llorar no quiere decir que no lo lamente. Es solo que sabes que no me gusta externar mis emociones. Siento que es un lucimiento. Como si estuviese presumiendo el dolor. Justifiqué.
Pues entonces, ¿por qué criticas tanto a tu abuelo por no demostrarte las suyas? Atacó afilándose los dientes con la lengua. ¿Para eso te cuento las cosas? Apostillé dolida. ¿Para que me ataques después con ellas? Tú sabes que mi abuelo nunca me abrazaba, ni me decía que me quería. Tampoco a mi abuela, ni a nadie. Eso no es guardarse las emociones y sentirlas en privado. Eso es ser un viejo seco y nada más. ¿Y tú qué sabes si en privado, es decir, cuando tu abuelo se quedaba solo no andaba besando, acariciando y diciéndole que las amaba, a las fotos de ti y de tu abuela? Bromeó poniendo esa cara de niño. De hecho me hizo sonreír. Eres un tonto, Louis. Reclamé dándole un beso. Sobre todo pensaba en tu abuela. Despertar junto a un cuerpo muerto. Debe ser un golpe terrible. Traumatizante. Se lamentó dejando que el llanto acudiese a sus ojos. Por eso nos complementamos también. Louis llora por todo, y yo soy fuerte por ambos. Lo abracé y le dije que mi abuela era muy fuerte. Había enterrado a su hijo de 10 años, y a su hija de 32. Mi madre por suerte se conservaba, lejos, con 50 años cumplidos el año pasado. Pero, si nos descuidábamos, nos iba a enterrar también a todos nosotros. Louis hizo un gesto y se volteó a su lado de la cama. Qué feo comentario. Resopló intentando dormirse. Ya pasado mañana iremos a verla a la granja, y a darle las condolencias. Todo un fin de semana para consentir a Baba. Le recordé. Louis parecía haberse dormido, así que comenté para mí misma que ojalá mi abuelo hubiese encontrado la paz. Te amo, abuelo, y siempre te recordaré. Sigues vivo aquí en mi corazón. Dije en voz muy baja. Ajá. Exclamó Louis de nuevo. Con que sí te importaba tu abuelo después de todo. Cállate. Le pedí volteándome hacia él y abrazándolo para quedarme dormida. Estuve revisando los álbumes de fotos. Confesé con lágrimas en los ojos cuando Louis llegó la tarde siguiente del trabajo. Lo escuché colocar su abrigo sobre la percha que se iba de lado porque una pata estaba rota, y caminar hacia mí. Junto a sus pisadas venían otras que me hicieron voltear. Amor, él es Lloyd. Presentó poniendo su mano en la espalda de aquel hombre enjuto, alto y de mirar cansado. Sus gruesos lentes dificultaban en algo mirar sus ojos. Ya conozco al señor Dow. Ha venido a cenar en varias ocasiones. Clarifiqué volviéndome a mi álbum de fotos y limpiándome las lágrimas con la frazada. Me incomodaba que mi propia familia me viese llorar. Pero que lo hiciese un extraño, me ponía verde. Buenas noches, espero no ser una molestia. Saludó Lloyd Dodd, al tiempo que se quitaba también el abrigo y se sacudía la escasa nieve del cuerpo. Afuera el clima era frío, pero tolerable adentro con una buena taza de chocolate. No veo por qué podría ser una molestia. Acabamos de comprar un sofá que se hace cama, objeté guardando mis álbumes de fotos en una funda de almohada larga. ¿Me ayudarías a guardar esto en el closet? Pedí a Louis levantándome del sofá. Él accedió solícito. Por favor, amigo, ponte cómodo, indicó tomando el pesado bulto. Una vez dentro de nuestra recámara, le recordé a mi esposo que había traído a su amigo de la oficina en un mal momento. Mañana partíamos a Luisiana desde muy temprano. El avión salía a las 11. Lo sé, tampoco soy tan distraído. Es que, lo que pasa es que él quiere acompañarnos, informó subiéndose al banquito y guardando lo que le había solicitado. Amor, dijimos que esta era una visita familiar. Ya sabes cómo es Baba, no le encantan los extraños en su casa. Es una mujer reservada y de duras maneras. ¿No sería algo incómodo que tu amigo se quedase en su casa, con nosotros? A no ser que desee hospedarse en una posada, en cuyo caso no me opongo. Pero la posada más cercana está en el centro de Baton, y no a orillas, que es donde vamos. Es un viaje de 4 horas en automóvil. Rezongué. Louis se veía nervioso. Además, no le compramos boleto de avión. Linda, compré 3 boletos. No te había dicho porque sabía que me dirías que no. Pero necesito ayudar a mi amigo. Está desesperado, no podía dejarlo así. Él me ha ayudado mucho. Sabes que gracias a él ahora soy redactor del periódico. Redactor de verdad, y no solo reportero. Recordó sentándose en la cama junto a mí y tomando mi mano. Lo sé. Ya no estás frustrado y llegas de buen humor cada día, pero me molesta en verdad que creyeras que te diría que no. Claro que puede acompañarnos, es solo que mi abuela es medio mala con la gente extraña. A mis amigos les daba la comida demasiado picante, o les ponía gallinas en su habitación por la mañana, o maldades así. No es que sea mala, pero no le gusta que la gente extraña vaya de verla. Intenté explicarle. Cielo.
señaló acariciándome la espalda. Eso fue cuando eras niña, obviamente ha cambiado ahora que eres una mujer llevando a un amigo. En esta aseveración parecía haber también una petición. ¿Y entonces, quieres que diga que el señor Dodd es mi amigo? Pregunté más bien con una afirmación. Sí. Pero nena, es por una buena causa. Lloyd está desesperado, ya no sabía a quién recurrir. Aunque dime, ¿crees que le iría muy mal si tu abuela sabe que es mi amigo y no el tuyo? Interrogó. Ciertamente lo mataría, aseguré con una sonrisa. Él dijo que estaba decidido entonces. Pero bueno, y a todo esto, ¿qué interés podría tener Lloyd en ir con nosotros a casa de mi abuela? Quise saber. Estaba confundida. Te digo que, él ha estado solo ya por mucho tiempo. Y quiere, bueno, tener a alguien en su vida. Comentó. Yo bromeé diciéndole que si estaba tan desesperado como para querer ser el compañero de mi abuela, ahora que había enviudado. No seas chistosa, amor. Es algo grave la soledad, y creo que es válido desear compartir la vida con alguien, aún a estas alturas, bueno, a cualquier edad. Tú lo conoces, mi amigo no es tan bien parecido, y luego todavía es terriblemente tímido. Pero es excelente, es trabajador, tierno, gentil, fue criado por su madre, que le enseñó a ser un caballero y tomar en cuenta las necesidades de las mujeres. Describió exhibiendo un extraño conocimiento de él. Bueno, no me lo vendas a mí. Yo sé que Lloyd es una buena persona, acomedido, e inteligente. Aparte es súper talentoso. Yo no sé por qué sigue solo. Es una de las cosas inexplicables de este mundo. Los patanes andan de mujer en mujer, despreciando pequeños defectos o cambiando de modelo, como de automóvil. Mientras que los hombres buenos hacen sus compras en el supermercado para uno. Sí, es una tragedia. Respondió. Entonces, ¿me ayudarás? Insistió. Yo le dije que sí. Además tu abuela te creerá que es tu amigo, porque es fotógrafo, como tú. Indicó. Yo le dije que eso era cierto. De hecho, la última vez que habíamos conversado, la pasamos muy bien cuestionándonos si a la industria le había hecho un daño irreparable eso de la fotografía digital, y el que cualquiera ya pudiese captar algo interesante con una resolución aceptable. Así es. Dijo él desinteresándose por el tema. Entonces le diré que ya aceptaste. Partiremos mañana a las 9 de aquí para estar en el aeropuerto una hora antes. Espera, le pedí. ¿Y entonces ya no me dijiste, qué interés tiene tu amigo en ir a la casa de mi abuela? Louis bajó la cabeza. Su actitud me indicaba que algo no estaba del todo bien. Titubeó un poco antes de confesármelo, pero pronto se dio cuenta de que no tenía otra opción que revelarme lo que pasaba. El vecino de tu abuela, respondió. ¿El brujo? Inquirí abriendo los ojos. ¿Es en serio, Louis? El brujo que vive a 3 casas de la de mi abuela. Bueno, sí, Florecita. Pero, ¿qué querías que le dijera? Él insiste en que esa es su única oportunidad de conocer a alguien. Exclamó visiblemente apenado. Una madre de amor. ¿En verdad crees que es esa su respuesta? Cuestioné mirándolo a los ojos. Él se dio la vuelta. No ha sido mi idea, aseguró. Obviamente tú debiste decirle que conocías al brujo ese. Acusé. Él se defendió diciendo que todo lo que había hecho era informarle de sus planes de ir a los pantanos de Luisiana. Linda, todos saben que allá es tierra de brujos. Él me estuvo acosando con esto. Me dijo que quería ir con nosotros para visitar a uno de esos brujos. Estaba dispuesto a irse solo si le decía que no. Prefería hablarle de Chandy, que dejarlo ir con alguno de los otros que podrían robarle su dinero o hacerle algo más grave. Justificó volviéndose a sentar. Respiré hondo para no seguirle reclamando su falta de madurez ante el tema. Bueno, supongo que hiciste lo que creíste correcto, y de cierta forma lo es. Chandy Budrox es un viejo brujo, y es, en palabras de mi abuela, un hombre honesto, aunque como todo brujo, peligroso. Hiciste bien, supongo. En Nueva Orleans hay cada historia de pobres infelices que recurren a un brujo para solucionar un problema cotidiano, y les sale el tiro por la culata, como dicen. Chandy es decente, es eso. Justifiqué serenándome. Louis me dio un beso en la frente y me agradeció por todo el apoyo que le brindaba siempre. Cuando salimos a la sala, Lloyd ya se había quedado dormido sentado en el sofá. Louis lo acomodó, le quitó los zapatos y le echó una manta encima.
Lois nos había comprado asientos juntos a él y a mí. Pero decidí dejarlos ir a ellos uno al lado del otro porque mi esposo gustaba mucho de platicar, y yo deseaba irme durmiendo. Además, el asiento de Lloyd era mucho mejor, estaba junto a la ventana y nadie había comprado los asientos de al lado. Los miré conversar. Con nadie más era tan abierto como con su amigo. Siempre era muy callado y mesurado en sus gestos, pero no con Lois. Estaban riendo tanto en determinado momento, que la azafata tuvo que llegar para pedirles que bajaran el tono. Para llegar a la granja de mi abuela tuvimos que hacer un viaje en automóvil, y otro en lancha, atravesando unas extensas marismas, con pantanos que serpenteaban por entre la vegetación estancada. Ahí se alzan los delgados cipreses, llenos de musgo todo el año y de hierbas colgantes de tonalidades que van del gris al verde tenue. El agua es verde en los canales, y casi transparente hacia el mar. El lanchero era un hombre blanco con acento francés, que no dejaba de decir lo hermoso que era todo por ahí, también que la propina no estaba incluida. Venía de Canadá, pero tenía, igual que nosotros, familiares por aquí. Nunca me iría de aquí, decía dando una bocanada profunda cada cuantos metros. El cielo despejado y el agua en los pies es una sensación difícilmente igualable, aseveraba cerrando los ojos. Cada vez que hacía esto la lancha perdía el control y se iba a estrellar contra la hierba densa. Él se reía y decía que no nos preocupásemos, que había hecho esto ya por 8 años. La lancha es resistente y resistiría el ataque de un caimán pequeño. Bromeaba para horror de mi esposo y de su amigo. Yo les aseguré que ver un caimán era demasiado raro, y si lo hacíamos, ciertamente no atacaría la lancha. Porque los animales de las marismas están acostumbrados a ver a un montón de personas. Más adelante, de hecho, vimos a un caimán. Se encontraba panza arriba, como tomando el sol. No fue sino hasta que nos acercamos más, que descubrimos que estaba muerto. 2 zopilotes completamente negros y con la cabeza pelada, se repartían la pieza, ya inflada por los días y putrefacta por acción del sol. El lanchero nos dijo que no se trataba de zopilotes, sino de gallinazos de cabeza negra. Aunque no lo crean, ya son escasos aquí los gallinazos. Su plumaje, piel y patas de color negro profundo, hacen que sean presa preferida de todos los brujos y hechiceros de la zona. Cada parte de estos hermosos animales carroñeros es ocupada para un ritual diferente. Las patas son casi siempre para colgárselas del cuello a los incautos que vienen deseando un embrujo de limpieza contra los malos espíritus, y la cabeza para los que desean burlarse de la muerte. Es todo lo que sé porque me lo han contado un par de amigos que trabajan capturando estas criaturas y vendiéndoselas a los brujos de la zona. Pero bueno, hay que ganarse la vida de alguna manera. Lloyd y Lois parecieron distraerse hablando de otra cosa. Cuando ya habíamos bajado, Lloyd dijo que algo se le había olvidado en la lancha y se regresó. Lo vimos hablar con el lanchero por un minuto tal vez y luego corrió hacia nosotros. La casa de mi abuela estaba en el fondo de un bosque de robles, sauces y fuertes álamos. Lloyd nos contó que los celtas decían que podían escucharse los rumores del mundo de los espíritus a través del susurro de sus hojas. Y que además, los álamos protegían de la muerte. Razón por la que forjaban escudos con la madera de estos. Mi esposo sacó una navaja y tomó un pedazo de la corteza de uno de ellos. Me la puso en el bolsillo recordando el gran número de familiares de mi abuela que se habían muerto. La casa sigue igual. Reconocí sintiendo una inevitable nostalgia que escondí tras el desdén a lo viejo y derruido que parecía todo. El portón de la entrada había sucumbido al óxido y la cerca enmohecida y rancia no soportó ni la fuerza de mi peso. Arrojé el trozo de madera al suelo y les dije que no se quedaran ahí parados, que fuésemos adentro. En el camino a la casa nos encontramos con una gallina negra que corrió a nuestros pies. Le pedí a Luis que la atrapase, porque a esta hora ya deberían estar todas guardadas en el gallinero. Por la noche se metían mapaches, ratas almizcleras, zorros, y hasta serpientes que depredaban a estas aves de corral. Era evidente que Luis y su amigo nunca se habían ocupado de una labor así, porque lograron atrapar a la gallina hasta que ya había oscurecido por completo. Aunque tal vez no debió ayudarles el color de la misma, porque en determinado punto ya solo se guiaron por el sonido que hacía para poder agarrarla. Estuvimos tocando la campanilla de la entrada hasta que nos dimos cuenta de que mi abuela no iba a salir a abrirnos. ¿Qué querías, Eli? Ya es una mujer mayor, le costará trabajo bajar las escaleras, y a esta hora probablemente hasta ya se encuentre dormida. Justificó mi esposo con ingenuidad. Lloyd sostenía la gallina que intentaba con todas sus fuerzas de escapar de sus manos. Para nada, aseveré. A mi abuela no le gustan las visitas, es todo.
Lo que me molesta es que le avisé que vendríamos esta noche. Continuamos tocando una hora más y entonces las luces del porche se apagaron. ¿Lo ven? Seguía ahí, lo que pasa es que no va a abrirnos la puerta. Declaré. Para ese entonces ya hasta habíamos gritado que éramos nosotros y que nos abriese, pero nada. Decidimos que no sería tan grave pasar la noche ahí. Lloyd ya se había abrazado a la gallina para acurrucarse en un rincón del porche y nosotros hicimos lo propio porque el frío intenso soplaba desde el bosque. Dormitamos por tiempos, y no más de media hora cada cual. Una neblina cuajada y abundante se cernió sobre todo el lugar cubriéndonos hasta el pecho, dando la curiosa impresión de que nos hallábamos por encima de las nubes. Eso sí, el cielo era precioso, nítido y limpio, y el sonido de millones de animales se mezclaba de manera asombrosamente armónica. No era como las ambulancias y claxones de la ciudad. Esto era un festín auditivo, olfativo y visual. ¿Tampoco ustedes pueden dormir?, preguntó Lloyd tiritando de frío, bien abrazado a su gallina. Para nada, respondió Lois. El maldito frío no me deja ni pensar. Yo también castañeaba los dientes. Aún así nos reímos de nuestra desventurada situación. Poco a poco la neblina se fue calentando, quizá con los gases del pantano o la inversión térmica o qué sé yo. Pero en determinado momento era como tener una cobija tibia encima, como en un baño de vapor. Dios, qué delicioso es esto, exclamó Lois extendiéndose sobre la duela. No me lo creo, tal vez morimos de frío. Morimos de frío, ¿verdad? ¿Y esto es la antesala al paraíso?, preguntó disfrutando de la cálida cortina de vapor. La neblina era tan compacta, que podías tomar un pedazo de ella con la mano y se quedaba ahí por un segundo. No sé describirlo, pero te humedecía la mano. El calor era tal en un punto, que nos goteaba el sudor de la nariz. Aunque no era incómodo en absoluto dado que estábamos a la intemperie. Ahora no era que no pudiésemos dormir, más bien no queríamos hacerlo. Y empezamos a recordar anécdotas de nuestra infancia. La mía se robó la noche, por mucho. Les conté la historia del hombre sapo. Mi abuela afirma esto, y siempre que hay oportunidad, jura por su Dios que es verdad, lo pone como su testigo. Lo cual es ya en sí importante para entender la gravedad de todo el asunto. Una noche, dice, se hallaba sentada en una banca que tenía precisamente aquí, instalada junto a la ventana, y que tuvo que quitar porque el solo recordar esa noche, le daba una tremenda ansiedad. Le gustaba mirar las luciérnagas, que ya casi no hay en noches como esta. Mi abuelo ya se había dormido, como siempre desde muy temprano. A ella le gustaba tener en todo momento a la mano, una escopeta de doble cañón, de esas tan antiguas que a veces disparan y a veces no. Supongo que era la típica imagen del montañés meciéndose en su banca, mientras limpiaba su escopeta con un paño húmedo. También porque no quería que nadie la tomase por sorpresa a esa hora, supongo. En fin, esa noche ella vio algo increíble, algo que salió de sus más inquietantes pesadillas. Describe cómo su perro comenzó a ladrar, aun cuando nada todavía se miraba cerca, se puso como loco, al igual que sus otros animales, que comenzaron a inquietarse. Los cerdos chillaban, las gallinas tenían un zafarrancho, y las vacas mugían de una manera muy particular. Al principio pensó que se trataba de un intruso, así es que cargó su arma y la preparó sin moverse de su lugar. A lo lejos pudo percibir que venía una persona. Pero no era cualquier humano normal, se trataba de algo que ella describió como un hombre sapo, o un hombre anfibio. Tampoco es que pudiese verlo muy bien tan solo con la luz de la luna, pero sí percibía sus rasgos más notorios, como el color de su piel, entre gris y verde, las pústulas en su piel, que era mojada y viscosa. Sus ojos, grandes, separados y con la pupila cuadrada, mucho más grande de lo normal. También narró cómo es que caminaba esta cosa, encorvado, y con largas zancadas, con piernas torcidas hacia atrás. Fue cuando la criatura comenzó a caminar hacia ella que mi abuela lo encañonó con su escopeta y le gritó que se detuviese. «Alto ahí, detente. Retrocede o voy a meterte un disparo entre los ojos», gritaba ella, más aterrada que otra cosa. Pero, para su asombro, el hombre sapo no se detenía, se veía insistente. Así es que tuvo que disparar. Mi abuela sabe tirar desde los 12 años, y era ella quien acompañaba a su papá a cazar la comida, así es que esa cosa no tuvo oportunidad, y, como había prometido, le metió un disparo en medio de los ojos.
La criatura cayó fulminada, pero todavía se estuvo retorciendo un buen rato. Fue entonces que mi abuelo salió de la casa, preocupado por el disparo, y todavía poniéndose la bata. He matado algo, asesiné algo que no es humano. Gritaba ella con los nervios de punta. Mi abuelo tomó la escopeta y se acercó a la criatura que yacía por allá, tendida entre la hierba y el lodo de la ciénaga. Sus patas arqueadas volteaban hacia arriba. Apenas verlo era evidente que no se trataba de una persona. Decidieron enterrarlo ahí mismo en donde mi abuela lo había derribado, sobre todo porque estaba realmente pesado. Y también estuvieron de acuerdo en no hablar de esto con nadie, nunca. ¿Por qué decidieron eso? Solo ellos lo saben, pero no fue sino hasta 30 años después, que nos revelaron la historia. Para ese tiempo mi abuela ya estaba mucho más tranquila y ya había dejado atrás las constantes pesadillas. Suena aterrador, exclamó Lloyd. Mi propio esposo, sonrisa en labios, declaró que era una buena historia, pero que tenía pocas probabilidades de ser cierta. Linda, no te ofendas, pero tu abuela decía que tu abuelo la golpeaba y nosotros sabemos que no es cierto. También porque decía que tu mamá la golpeó, y eso sí que es imposible. Acotó como para ganar la discusión de tajo. Lo que sabemos es que ya no la golpeaba, pero a lo mejor sí lo hacía en su juventud. Además mi madre no es tan santa como parece, tiene la mano pesada y poca paciencia algunas veces. Acoté molesta. En fin, podemos pedirle que nos diga en dónde enterraron el cuerpo, y sacarlo nosotros mismos para saber de una vez si lo que relata es verdad. Sugerí. Ambos parecieron intimidados por mi propuesta. Sin duda sería la foto que estamos buscando. Una historia increíble. Tú podrías volver al trabajo como una heroína, y yo tener un mejor puesto. Fantaseó Lloyd. Olvida el trabajo. De ser cierto, podemos vender la foto a un montón de periódicos, colocar el cadáver mismo con un excéntrico millonario, o en un canal de televisión, salir de deudas, y ganar lo suficiente para vivir acomodadamente el resto de nuestras vidas. Señalé ambiciosa. Lois opinó que estábamos dejando volar nuestra imaginación de más. Si es que todo eso tuviese algo de veracidad, de ser así, no sé. Tal vez podríamos aparecer en las noticias como los 3 locos de la granja, o en un programa sensacionalista. Como aquel joven que decía haber capturado un duende en un frasco de mermelada, su celebridad fue tan patética que daba vergüenza ajena verlo en cada canal narrando la supuesta historia, cada vez con más detalles. Y ahora incluso se ha tenido que marchar del país. Los canales que lo ensalzaron en su momento fueron los que lo echaron al piso y se divirtieron acabando con su poca dignidad al exhibir el supuesto engaño. Por ser algo tan irreal, nadie se pelearía por esa foto, o por los restos. Porque no estarían seguros de que no fuese un engaño. Y aún con la evidencia en mano, siempre pensarían que hemos armado el caso en cuestión. Sobre todo, ellos saben sacar tratos ventajosos, armados con abogados y contratos. Son basura. Y una vez que termina el misterio, para los medios viene el segundo plato, no por eso menos importante, el escarnio, el drama de una noticia falsa y protagonistas prostituidos. Aun si todo es cierto, como se afirmaba en el caso del cráneo de cristal, no tuvieron empacho en indagar en la vida del minero que lo encontró y exhibirlo como un tramposo, y sacar a la luz todo su historial para destruirlo. Ellie, tú trabajaste en el periódico también, sabes que las noticias son 3/4 un festín mediático. Externó Lois revolviéndose con sus palabras. Decidimos no hablar más del tema hasta que pudiésemos encontrar el cadáver, y entonces sí veríamos qué hacer. Esa noche soñé con todas las cosas que haría de tener cientos de miles, millones. No quería aparecer en los medios, eso sí. Eso es vulgar, no quería fama, solo reconocimiento de nombre y mucho dinero. No supe de repente por qué es que nunca vine a tratar de desenterrar aquella historia. Supongo que ni yo misma me lo creía sino hasta que convencí al amigo de mi esposo. Lloyd era un hombre inteligente, racional sobre todo e ingenioso. Y si él estaba convencido de que había un hombre sapo enterrado en la ciénaga, yo lo creía también. Me sentí muy bien de que nos hubiese acompañado, y me quedé dormida meditando en las implicaciones de sacar todo esto a la luz. Mi abuela nos encontró durmiendo en su porche y nos regañó por no haber tocado a la puerta. Aun cuando le aseguré que lo estuvimos haciendo por más de 1 hora. Nos invitó a pasar y dijo que nos cocinaría un muy buen desayuno para borrar aquella mala noche. Lois le aseguró que había sido bastante buena. Lloyd se presentó como un viejo amigo mío y mi abuela le aplicó el interrogatorio acostumbrado. Nombre, edad, dirección, puesto de trabajo, signo, convicciones políticas y creencias religiosas.
Por supuesto, ya le habíamos indicado todo lo que tenía que contestar, así es que fue bien recibido. Dijo que haría algo sencillo y aún así nos cocinó un bisque cremoso de mariscos, y un arroz sucio, con hígado y menudillos de pollo, con media chuleta de cerdo al lado. Lo malo fue que, como Lloyd era vegetariano, solo se comió el arroz y las verduras, y dejó todo lo demás. Mi abuela lo tomó personal y lo poco que había ganado, lo perdió durante el desayuno. Incluso cuando le preguntamos acerca de la anécdota del hombre sapo, se negó a decir nada en su presencia. Lloyd entendió de lo que se trataba y, como estaba mucho en juego, dijo que iría de dar una vuelta. Antes de que se fuera, yo le recomendé que no se acercase demasiado a los pantanos, porque había charcas alrededor que podían ser más profundas de lo que parecían. Él dijo que se mantendría a salvo, nos pidió la dirección del brujo y se fue. Apenas se había ido, mi abuela nos recordó que le desagradaba bastante que trajésemos a personas que no eran de la familia. Cuando ya empezaba a soltar su discurso racista contra la gente blanca, la detuvimos en seco. Le preguntamos si estaba bien. Nos preocupaba no haberla podido venir a ver durante el funeral del abuelo, o incluso en días posteriores. Ella respondió que lo estaba manejando mucho mejor de lo que esperaba. Ya se había hecho a la idea de perderlo cuando le dieron el terrible diagnóstico de la enfermedad del pantano. Era raro, pero un parásito muy peculiar en el agua de las charcas, había infectado a un pez y se había alojado en su cerebro, haciéndolo adquirir un síndrome extraño que lo iría degenerando en sus facultades mentales hasta por fin matarlo. Era grave e incurable, pero, por suerte, su corazón se había rendido primero. Las probabilidades de adquirir algo así eran astronómicas, pero como siempre, el abuelo era aquel 1 en 1.000.000. Además ya casi no convivíamos, desde antes de aquella enfermedad apenas si hablábamos, después, solo nos quedó una rutina que consistía en darnos los buenos días, las buenas noches, y mirar la televisión apenas volteándonos a ver durante los comerciales. Lo que sí hicimos en una de esas ocasiones, fue recordar lo que había sucedido aquella noche, hace más de 30 años. Él insistía en que el parásito que se le alojó en el cerebro, y del que los médicos no tenían demasiado conocimiento, había salido del cadáver de aquel monstruo. Recordó haber visto esporas salirle por la boca a la criatura cuando la arrojó a la zanja. A contraluz, se veían como el ácido que sale a las naranjas cuando las rebanas frescas. Nos pareció oportuno preguntarle en ese momento en dónde habían enterrado el cuerpo de aquel ser inhumano. Lois dijo que sería una buena opción deshacerse de él, por si acaso representase un riesgo para la salud de las personas, o los animales. Baba pareció intranquila al confesar que el cuerpo ya no se encontraba enterrado y, al parecer alguien se lo había llevado. ¿Pero quién ha podido ser? ¿Quién se llevaría aquella evidencia tan valiosa? Pensé sin decir una palabra. Mi abuela continuó diciendo que no sabíamos toda la anécdota, y, ante una mirada incrédula de Lois, comenzó a narrar lo que parecía ser la segunda parte de la historia. Fue en alguno de los meses que siguió aquel incidente, que comenzamos a recibir la visita de personas de traje. Narró, personas blancas por supuesto, pulcrísimas, para haber pasado a través de los pantanos y del bosque. Los zapatos impecables, fue lo primero que notamos, ni una mancha de lodo, ni una salpicadura de barro en sus ropas grises. Sus corbatas eran siempre de color vino. Venían sin hablar con nadie e inspeccionaban el terreno, como midiendo o registrando algo. No nos hablaban, a veces solo se paraban ahí. Pensamos incluso que eran agentes del gobierno que deseaban comprar todo el terreno, como ya antes habían intentado hacer, pero ahora por medio del constante acoso. A tu abuelo fue al primero que se le ocurrió que quizás venían por el cuerpo de aquel hombre sapo. Fue semanas más tarde que otro hombre de traje, pero con corbata y sombrero blancos, llegó hasta nuestra casa y nos pidió entrar. A pesar de que trataba de hablar con un tono de voz cálido, no expresaba nada con su rostro. Tenía una evidente falta de emociones. De cerca pudimos ver que su piel blanca era extraña, muy limpia. No tenía los desperfectos que normalmente tiene una persona en el cutis. Manchas, cicatrices, o siquiera cambios de tonalidad naturales. También se fumó un mismo cigarro durante todo el tiempo que estuvimos hablando. Fue igualmente tu abuelo quien se percató de que no se le había terminado a pesar de que lo aspiraba continuamente, cada 2 oraciones. El humo que escupía era blanco y pesado.
tanto que se quedaba a la altura de nuestros cuellos, y no se iba a lo alto de la habitación, como lo haría el tufo del tabaco normal. Bueno, pues lo que nos pidió nos dejó perplejos. Quería realizar una excavación en nuestra ciénaga, dijo que sus trabajadores habían estado viniendo para revisar el terreno, y ver si era viable el proyecto. Quería también que le dijésemos si por ahí atravesaba algún cable de alta tensión, un drenaje profundo, u otra cosa de la que debería estar consciente, y usó esta palabra, para realizar la excavación. Mi marido le hizo saber que teníamos cierto conflicto con que alguien rascase en ese pedazo del terreno precisamente. El hombre de traje zanjó toda protesta de nuestra parte trayéndonos por la noche, un maletín de dinero. Teníamos una montaña de deudas, y la granja ya no era tan productiva desde lo de la criatura. También debido a eso se nos habían muerto la mitad de los animales, muchos de ellos de un paro cardiorrespiratorio, según el veterinario, y otros de virus extraños. Así que determinamos que lo mejor sería valernos de ese dinero para pagar la hipoteca y los préstamos, y comprar más animales. Dejando que se llevasen aquella cosa y que fuese el problema de alguien más. Esa noche dormimos profundamente, y despertamos hasta el mediodía. Cuando salimos nos encontramos con la sorpresa, de que se habían llevado todo el pedazo de tierra. Literalmente, y como si hubiesen cortado la tierra con un cuchillo y un tenedor gigantes, ya no estaba una rebanada enorme, profunda y rectangular de nuestro terreno. Claro que, con todo el dinero que habíamos ganado, y con el que sigo viviendo incluso hasta hoy, compramos enseguida varios camiones de tierra para rellenar el enorme agujero. Así, unas horas después, fue como si nada hubiese pasado. Nos apresuramos porque no queríamos convertirnos en la comidilla del pueblo, siempre atenta a fenómenos poco usuales. Imagínate despertar y ver en el terreno de los vecinos un pedazo faltante de semejantes dimensiones. No se ve que hubiesen usado alguna garra mecánica, el pedazo fue extraído así de finamente, un rectángulo perfecto. El único testigo fue el viejo Bundy, pues una de sus cabras se había caído ahí dentro. Por suerte nunca habló con nadie. El pobre viejo falleció hace unos años. Relató Baba mientras terminaba de lavar los trastos. No tenía que ser psíquica para saber lo que estaba pensando Lois. Por supuesto que no le creía nada. Jugaba con sus nudillos como cuando se ponía ansioso por un cigarro. ¿Entonces no hay manera de comprobar que la historia es cierta? Interrogué. Mi abuela se secó las manos en el mandil y me miró con extrañeza. Te lo estoy diciendo. Esa es la prueba. Observó renuente a que se pusiese en duda lo que decía. Lo sé, Baba, pero nos preguntábamos, ¿qué tanto de la historia podíamos rescatar? Un reportaje me hubiese venido bastante bien. Tú sabes el rumbo que ha tomado mi carrera y este podría haber sido un punto de retorno. Le expliqué dándole más importancia a todo el asunto del que realmente tenía para mí. No me molestaba ser ama de casa, aun si en gran parte deseaba volver al periódico. La abuela me señaló. No creo que una historia amarillista les demuestre lo valiosa que eres, hija. ¿No fue uno de esos reportajes lo que hizo que te corriesen en primer lugar? Interrogó insensible. En primera, esto sería abordado con buen gusto, y no con el morbo que usualmente le ponen a este tipo de reportes. Sería una historia familiar, con un toque de historia increíble. Le expliqué. Y en segunda, la historia que estaba reportando en ese entonces, involucraba al hermano de un alto puesto dentro del periódico, es por eso que me pusieron fechas de entrega absurdas, lo que derivó finalmente en mi despido. Aclaré ya algo enfadada. Lois acotó que el reportaje que estaba preparando era realmente bueno. Pensé que me habías dicho que estabas detrás de un fantasma, recordó la abuela. Bueno, así se le dice a estar buscando a alguien que no deja rastro o registro alguno. Sobre todo por medio de paraísos fiscales, o el pago a testiferros. Expliqué. Ella insistió. Lois me dijo que habías incluido un capítulo en donde hablabas de eventos extraños, pistas que alguien te entregaba de manera extraordinaria, y hasta una entrevista a lo que pensabas, era un espíritu involucrado en los hechos. Relató con impecable memoria. Bueno, así es, abuela. Pero ellos no llegaron a leer aquel capítulo de mis experiencias paranormales. Fue porque el hermanito de un accionista estaba en el ojo del huracán, por el asesinato de unos trabajadores. Baba se levantó de la silla y dijo que lamentaba no poder ayudarme, que solo tenía sus recuerdos como evidencia, y acaso el maletín con lo que restaba del dinero que le había dado el hombre de traje. Me sentí algo decepcionada porque una historia así podría escribirla cualquiera sin evidencia real. Lois dijo que iríamos al pueblo a comprar unas cosas y que volveríamos a la hora de la comida.
Queríamos traer algo de algún restaurante, pero mi abuela insistió en cocinar para nosotros. Una vez afuera de la casa, le pregunté si pensaba que toda la historia del hombre sapo era tan solo una fantasía de la abuela. Louis dijo que yo ya conocía la respuesta. Él no daba credibilidad a ninguna anécdota de ese tipo. Siempre tuvo una especie de odio a los tabloides sensacionalistas. ¿Entonces tampoco me crees a mí?, inquirió ofendida. Louis fue conciliador. Claro que te creo, linda. Es simplemente que no puedo imaginar que otro mundo, u otras realidades convivan con la nuestra. Llámame cerrado, pero prefiero creer que esto es todo lo que hay. Pero en tu abuela no termino de confiar, parece muy necesitada de atención, y además cambia la historia conforme más nos acercamos. Opinó ayudándome a bajar por el camino de fango. Yo me sostuve de unas raíces que sobresalían en la caída. Lo que podemos hacer es seguir el rastro, como si investigásemos una nota. Baba dijo que el viejo Bunny fue testigo del enorme agujero rectangular que dejaron esos hombres. Yo conozco dónde vive, podemos ir a verlo y preguntarle a sus nietos si alguna vez les habló de todo esto. Sugerí. Louis hizo un gesto, como si la luz del sol le molestara de repente. Es tu historia, Cie. Tienes un día completo para investigar todo lo que quieras, solo recuerda que nos vamos mañana por la tarde. Yo iré a ver que Lloyd no se meta en problemas. ¿Nos vemos a la hora de la comida en casa de tu abuela?, preguntó ya alejándose por entre la hierba, hacia la casa de Chandy. Tuve que asentir con la cabeza, aunque me hubiese gustado que me acompañase. La casa de los Bunny se encontraba detrás de la de mi abuela. Tenían al igual que ella una granja en un terreno enorme. Escuché que los animales se inquietaban con mi presencia y un joven de no más de 30 salió a recibirme. ¿Qué se le ofrece?, preguntó soltando un azadón con el que removía algunas malas hierbas. También por el calor que se encerraba entre las pozas de agua tibia, sudaba copiosamente. Vengo a ver a los hijos, o en su defecto, a los nietos del señor Hildegard Bundy, esclarecí acerrándome. Un hermoso pastor australiano salió quién sabe de dónde y se le puso enfrente, como resguardándolo, pero sin ladrarme ni gruñir. Se sentó a sus pies y me miró con cierta intensidad. Pero qué lindo perro. No pude evitar exclamar. Él me pidió que no me acercase mucho porque su mascota estaba entrenada para actuar en caso de peligro. Entonces no debo preocuparme, porque yo no soy ningún peligro. Observé sin embargo, quedándome en mi lugar. Mi abuelo es el señor Hildegard, ¿qué asunto tiene con él?, interrogó levantando el azadón. No es nada malo, ni grave. Supe que murió y me gustaría saber si alguna vez les comentó de una fosa clandestina excavada en el terreno de los Dupré, que resultan ser mis abuelos. Respondí tratando de ser lo más clara posible. Lo miré sonreír por primera vez. Ah, es eso. Disculpe señorita si fui descortés. Se excusó dándole una palmada a su perro para que se fuese al jardín. La vi muy bien vestida y pensé que vendría del fisco. Se enteraron de un dinero ilícito que tenemos, y quieren quitárnoslo. Aún así no podrán hacerlo, ese dinero no existe en registro alguno, pero pues que peleen todo lo que quieran. En relación al otro, pues a mí nunca me comentó nada parecido. Quizás a alguno de mis hermanos, aunque no lo creo. Tiene suerte de que los tres vivan aquí. El abuelo Hildegard tuvo 2 hijos, uno de ellos falleció de niño, al caer en una charca profunda, cerca del pantano. Mi madre tuvo 3 hijos, pero nos dejó el año pasado, luego de luchar contra el cáncer de pulmón. Fumaba mucho. No creo que a ella le hubiese contado nada, porque me lo habría dicho, ella me contaba todo. Boris, como dijo llamarse, me permitió entrar a la granja. Uno de sus hermanos se ocupaba de reparaciones y el otro, que había estudiado medicina veterinaria, atendía a los animales. Ninguno de ellos escuchó de nada semejante a un agujero de tales dimensiones. Me hablaron más bien de una fosa que mis propios abuelos habían mandado hacer, para guardar una especie de tanque. Pero, ni era rectangular, ni era de las dimensiones que yo relataba. Era cilíndrico y profundo, y había llamado la atención del viejo Bundy. Les pregunté si pensaban que la cabra del señor Hildegard se hubiese podido caer ahí, y ellos pensaban lo mismo. Decepcionada les di las gracias y me dirigí a la salida. Boris, que me acompañó hasta la cerca de entrada, mencionó que tal vez, de ser cierto aquello, podría darme más pistas su tío abuelo Cedric. Pero él vendría hasta el lunes.
Yo le dije que estaba perdiendo interés en la historia. Aún así, le hice una última pregunta con respecto al dinero que su abuelo había recibido. Ciertamente esta granja se hubiese ido a la quiebra desde hace mucho, sin ese dinero. No nos dijo de dónde salió, solo nos lo dejó como herencia al día de su muerte. El abogado pidió que no lo mencionásemos a nadie, que no hiciésemos compras demasiado evidentes, ni que lo metiésemos al banco. Ese dinero no venía de ningún lugar legal. Lo que pasó fue que mi hermano Antoine se compró una camioneta el mes pasado, y ahora tenemos a la agencia de cobranza gubernamental pisándonos la sombra. El muy idiota, exclamó. Yo tomé nota, porque me parecía que aquel dinero que habían recibido tenía relevancia, ya que mis abuelos recibieron un pago semejante, si la historia era cierta. Me dijo que seguramente el tío Cedric sabría más al respecto, pero si yo me iba antes, no iba a encontrármelo. Y era raro que aquel tío viniese a verlos. Siempre se mantenía distante, y era muy cuidadoso. De hecho no sabían en dónde era que vivía. Le agradecí nuevamente por todo y él me invitó a salir. Lo lamento, tengo esposo. Le hice saber. De hecho ha venido conmigo a ver a la abuela. Mala suerte. Pero me alegro por ti. Te recuerdo cuando estabas así de pequeña. También le tengo un gran aprecio a tu abuela Beth, dile que le mando saludos. Pidió dándose la vuelta y regresando a sus ocupaciones. Le hice una última pregunta acerca de los hombres de traje. Él pareció pensarlo un poco, luego negó haber visto nada semejante. Ciertamente había visto hombres bien vestidos, pero no con la descripción que yo daba. Me repitió que su tío abuelo Cedric podría saber algo y esta vez se metió a su casa. Ayudé a mi abuela a cocinar porque la comida todavía no estaba lista. Para nosotros preparó jambalaya, y para el amigo de mi esposo hizo judías rojas con arroz. Me extrañó bastante que estuviese cocinando doble tan solo para complacer a Lloyd, que no comía carne. Pero pensé que se había dado cuenta de su mal comportamiento. Después de todo, ella pensaba que se trataba de mi amigo. Los chicos llegaron una hora después. Se veían desalentados. Les pregunté cómo les había ido con el brujo. Lloyd dijo que iría al baño a refrescarse. Mi esposo me dio un beso y mencionó que, a pesar de que estuvieron esperando su turno para entrar, Chani no los había podido atender ese día. Tuvo que irse a atender a un paciente que se encontraba del otro lado del pantano y no regresaría el día de hoy. No obstante, habían estado platicando con una señora de la fila, y ésta les había dicho que un amarre de amor era cosa sencilla, y que podían lograrlo sin necesidad de recurrir al brujo. Ella les pasó el conocimiento, por una fracción del precio. Esa señora había conseguido esposo de esa manera. Todo lo que necesitábamos era una flor que crecía junto a las charcas, a orillas del pantano. Era una flor pequeña, de pétalos rojos, espigados. Teníamos que hervir los pétalos, y hacer una especie de infusión. Esta se mezclaba con agua de las charcas, filtrada y se daba a beber a la persona que deseabas conquistar. Luego, con una foto suya junto a una vela verde especial, se recitaba un conjuro que ella se sabía. No lo llevaba consigo, pero mañana por la mañana nos lo daría. Explicó Louis volteando la nariz hacia la cocina, señalando que aquello olía realmente bien. Una vez sentados a la mesa, mi abuela dio las gracias porque la familia estuviese reunida, aunque no desperdició la oportunidad para lamentar que también se hallara presente alguien ajeno a nosotros. Terminada la Eucaristía, pidió que comenzáramos. Fue apenas estábamos comiendo, que Lloyd, luego de un par de bocados, dijo que algo no andaba bien. Se quejaba de que los oídos se le estaban tapando, y en determinado momento tuvo que levantarse de la mesa porque estaba ahogándose. Louis corrió al teléfono y llamó una ambulancia, porque su amigo no podía respirar. Mi abuela dijo que por aquí las ambulancias podían tardar hasta 1 hora en llegar, y que sería mejor que tomásemos su camioneta para llevarlo nosotros mismos al pueblo. Decidimos hacerle caso y en cuestión de minutos ya estábamos en emergencias. El doctor dijo que se trataba de una simple intoxicación por la comida, que había cerrado momentáneamente sus vías respiratorias. Nada grave. Podría tratarse, o bien de una alergia o una reacción extrema a algún ingrediente de la comida. Para las personas no acostumbradas a la comida cajún, o bien al uso premeditado de alguna hierba local. Aunque esto sería prácticamente indetectable. Nos indicaron que, si deseábamos hacer una denuncia, llevásemos el plato de comida en cuestión a un laboratorio para analizar. Mi esposo se negó a hacer tal cosa. De regreso a casa, Lloyd dijo que sería mejor si él se quedaba en otro lugar, luego de aquel incidente. A pesar de que le dijimos que mi abuela no lo había hecho a propósito. Seguramente era que condimentaba demasiado la comida.
¿Y en dónde te vas a quedar?, preguntó Lois. No lo sé. Pero no creo que la abuela de tu esposa quiera verme por ahí de nuevo, externó sentándose en una roca, junto a las raíces de un árbol alto que crecía a un lado del sendero. Ya te dije que mi abuela sería incapaz de hacerle daño a nadie. Ya antes ha hecho maldades, pero nada como esto, aseguré aún sin creerlo del todo. Aún así, es notorio el desprecio que siente por mí, y no quisiera seguir incomodándola, advirtió. Lois le pidió que no exagerase las cosas, que ya mañana regresaríamos a casa. Lloyd respiró hondo y dijo que bajaría al pueblo a buscar un lugar en donde quedarse. Mi abuela se encontraba mirando la televisión cuando llegamos. Ni siquiera preguntó si todo había salido bien, a pesar de que se dio cuenta enseguida de que llegar solos. Por la mañana Lois me despertó con un beso. Entre sueños entendí que iría al pueblo a ver si su amigo estaba bien. Desperté unas horas más tarde, cuando sonó mi alarma, y desayuné con mi abuela. Estuvimos recordando aquellos buenos días en que nos quedábamos mirando las caricaturas en la mañana, mientras mi abuelo iba al pueblo a vender el huevo y la leche. ¿Estábamos pasando un buen momento?, le pregunté incluso acerca del tanque cilíndrico que los vecinos decían, había mandado enterrar en el jardín. Ella me explicó que se trataba de un contenedor de agua, pero que nada tenía que ver con la verdadera zanja enorme que los hombres de traje habían dejado. Aquello no había sido normal. Por la calidad del corte, parecía hecha por una navaja colosal. Todo estaba bien, hasta que le pregunté si ella tenía algo que ver con lo que le había pasado a Lloyd. Baba sorbió el resto de su café, se levantó de su silla y se puso a lavar los trastos. Cuando insistí, se volteó y me dijo que si tenía que preguntar, entonces no la conocía tan bien como pensaba. Fue entonces que alguien tocó a la puerta, ella me pidió que respondiese. En la entrada, se encontraba Perky, el menor de los hermanos Fildega. Le dije que llamaría a mi abuela enseguida, pero él me respondió que de hecho, venía a verme a mí. Ayer te fuiste muy rápido y ya no pude decirte lo que sabía. Bueno, porque no sabía que te serviría lo que sé, hasta que hablé con mi hermano. Observó con una argumentación algo confusa. Cerré la puerta a mis espaldas y bajé los escalones del porche con él. Le pedí que me acompañase a alimentar a los animales, mientras me contaba todo lo que decía saber. Uno de los gansos aleteaba de manera extraña y arqueaba el cuello, cortando un graznido. Perky se acercó a él y le frotó el gaznate, palpando con los dedos un punto. Me pidió que fuese a la cocina y que le trajese algún aceite, cosa que hice enseguida. Sin mucho problema consiguió sacarle un tapón corona que se le había atascado a mitad de la garganta. Debió verme muy nerviosa porque me indicó que no se trataba de nada demasiado grave, y que aquella ligera variante de la maniobra Heimlich daba resultado para la mayoría de animales. Él había estudiado por 2 años con el Dr. Didier, el veterinario del pueblo. Nos concentramos más en alimentar y en que atendiese a varios de los animales, incluyendo una cabra con un cuerno roto, y a una vaca que tenía una infección en las ubres, y no fue sino hasta que terminamos, que pudimos hablar de lo que venía a contarme. Se estaba lavando las manos en la toma de agua cuando le pregunté si acaso el doctor le había contado algo relacionado con la zanja enorme que mi abuela decía, habían dejado esos extraños hombres de traje en su terreno. No, él no vio nada tampoco. O si lo vio, nunca me comentó algo al respecto. Lo que sí me dijo, fue que había venido a atender a los animales de tus abuelos. Lo habían llamado de emergencia porque la mitad de ellos se murieron de un día para el otro. A la mayoría de ellos los había aterrorizado algo, porque presentaban señales claras, para un médico, de haber fallecido de un infarto. Otros, sin embargo, tenían síntomas mucho más complicados. La cosa es que, cuando se llevó a algunos de estos animales al consultorio, para hacerles una autopsia más a fondo, descubrió algo en verdad intrigante. En especial al perro, que falleció unos días más tarde, y en condiciones todavía más intrigantes. Relató sin ahondar demasiado en detalles, lo cual hizo que me pusiese aún más ansiosa por escucharlo. Aun si no había venido preparada con alguna libreta para hacer anotaciones, o con una grabadora de mano. Por favor, continúa. Le supliqué sentándome en una banquita de madera que estaba recargada en uno de los establos. Suena bien, ¿no es así?, indagó sacudiéndose las manos y volteándome a mirar. Pues lo que sigue te sorprenderá todavía más. ¿Pero qué?
grité yo, alzando los hombros. Pero esto te lo voy a contar solo si me dejas invitarte a cenar, ofertó de manera insultantemente manipuladora. Esto hizo que me levantase de mi asiento. No me malentiendas, Percival, renegué recogiéndome el cabello. Pero no estoy así de interesada en esta anécdota. Es un pasatiempo y nada más. Seguramente una obsesión porque aquí no hay nada interesante que hacer. Mañana vuelvo a mi ciudad y a mi vida normal, junto a mi esposo. Él no pareció desalentarse por mis palabras. Posiblemente porque era así de joven, no creo que pisara todavía los 30. Como tú digas. Aceptó con una sonrisa cínica. No deseaba ofenderte, y no esperaba nada que no fuese una cena amistosa. Es que es algo que se platicaría mejor comiendo. Yo sé que a tu abuela no le gustan los extraños en su casa. Además la cena que te ofrezco es en mi casa, y nunca dije que no pudieses traer a tu esposo. Me puse roja al escuchar esto. Me sentí mal por mal pensar las cosas, pues esto hablaba más de lo que yo esperaba, que de lo que él estaba ofreciendo. Ciertamente no era un chico feo. Siendo así, te ofrezco una disculpa. Y te doy las gracias por tan gentil invitación. Respondí sin saber en dónde meter la cabeza. Él se me quedó mirando. ¿Y entonces, vienen o no? Inquirió confundido. Pues claro. Por supuesto que estaremos ahí. A mi esposo también le interesará saber qué más nos tienes que decir. Y si tus hermanos están presentes, pueden complementar mejor la información que nos den. Acoté, notando lo fría que estaba siendo, al verlos más como fuentes, que como viejos amigos de la infancia. Él se despidió, pues dijo que tenía que ir a atender a varios pacientes, y me gritó de lejos que nos esperaba a las 7 de la noche. A esa hora mi abuela ya estaría mirando su programa de los domingos, así es que le confirmé de una vez. Luego de informarle a mi abuela que sus animales estaban bien, y de ayudarle a tender un montón de sábanas, mantas, cortinas y manteles, fui a entrevistar a otros vecinos, solo para no aburrirme metida en casa. Además necesitaba más preguntas que llevar a casa de los 3 peculiares hermanos. No obtuve nada acerca de la historia, pero sí una advertencia extraña de una de las vecinas, aparentemente de mi edad. Ten cuidado con esos 3. Masculló entre divertida y frustrada, cuando supo que estaba viéndolos, y que iría a su casa por la noche. Ellos no se pelean por las mujeres, se las reparten. Y no digo que se repartan a un grupo de mujeres equitativamente, sino que, equitativamente, se reparten a una misma mujer que seleccionan con cuidado. Yo pasé por los 3, cuando pensé que los engañaba a todos. Pero eran ellos quienes me manejaban y me controlaban, para repartirse aspectos de mí. Y luego sin darme cuenta, cada cual ya me tenía por completo. Cada uno tiene lo suyo y lo saben, y luego ya eres de ellos, sin saberlo. Me pareció que estaba exagerando, así es que le revelé que yo estaba casada y que además los estaba utilizando para ahondar en la historia que había venido a buscar. Pero que me iría mañana mismo. Solo es un consejo. Ten cuidado. Repitió y luego cerró su puerta sin decirme más. Mi esposo llegó a comer solo, como lo esperábamos. Dijo que Lloyd y él habían estado buscando la flor roja, sin haber tenido éxito en ese lado de las charcas, que, apenas comiera, irían a revisar del otro lado. Mientras poníamos la mesa, le comenté que había hecho planes para cenar con los hijos del señor Fildegar, el vecino de mi abuela. Cuando me preguntó la hora, enloqueció. Cariño, te dije que el avión sale a las 9 de la noche. Al menos es 1 hora de camino en lancha, y otra media hora en auto hasta el aeropuerto. Y eso para llegar derrapando. ¿A qué hora pretendes que cenemos? Reclamó esta vez él, dando una palmada en la mesa. Mi abuela había salido por leche fresca para el quiché. A pesar de mi evidente error, pues yo pensé que nos iríamos mañana, sin caer en cuenta que ya era domingo, me indigné por su falta de apoyo. Eso nos da una buena media hora de cena con ellos. Vamos. Tú has hecho esto, Louis. Sabes que no necesitamos más tiempo para sacarles toda la historia. Si esto te interesara dirías. Espeté ya molesta. Louis no se dejó convencer tan fácilmente. Hizo lo que hacía comúnmente para ganar o perder una discusión. Quedarse callado. Tan solo me miraba con desdén mientras mi abuela nos servía la comida. Se excusó con ella diciendo que solo comería la entrada porque tenía que ir a ayudar a mi amigo. Yo estuve a punto de gritarle en el rostro que para eso sí que estaba bueno, pero me mordí la lengua. Además me tomó por sorpresa masticando un buen bocado de remoulat de pescado, que por cierto estaba delicioso. Por suerte para él, fue mi abuela la que tuvo que decir algo.
¿Buscan el junco rojo de pantano?, preguntó Baba arqueando las cejas. Lois respondió que tal vez sí. Buscaban una flor roja. Tuvo que confesar que era una que usaban en conjuros de amor. Mi abuela sonrió y dijo que era esa misma. La buscaban sobre todo porque sus brotes de abajo se arqueaban sobre sí mismos simulando la forma de un corazón. No tienen que buscarla, yo tengo una de estas flores, en el libro de poemas que me regaló tu abuelo, en uno de nuestros aniversarios. De cualquier manera seca es como se utiliza correctamente. Cuando se concentra todo el supuesto poder, y si lleva más tiempo guardada es mucho mejor. Expuso sacando el quiché del horno. Bueno, pues, todo resuelto. Me apresuré a decir, esta vez sin echarme ningún bocado a la boca. Lois pareció sorprendido, pero no dijo nada. Mi abuela se limpió los labios con la servilleta y fue a traer el libro con la flor aplastada y disecada adentro. Vaya, sí que es hermosa, comentó él. Yo pensé lo mismo. Era muy pequeña, tal vez del largo de un pulgar, y a pesar de tener tantos años, seguía manteniendo un color rojo sangre, con las nervaduras de un color más claro. Lois la tomó con suma delicadeza. Estaba guardada en un plástico transparente. Pues háblale a tu amigo, y dile que se regrese a casa, ya tenemos lo que busca. Al regresar, ya podrá hacer el conjuro con alguna chica del trabajo, o con alguna chica que le presentemos. Yo les preguntaré a los muchachos si podemos verlos más temprano, exclamé tratando de no sonar demasiado controladora. Lois no respondió, solo terminó de beber su agua. Enseguida se levantó guardándose la flor en la bolsa de su camisa. Lo siento amor, no es tan fácil. Lloyd ha encontrado a alguien aquí mismo, la conoció ayer por la noche, y no quiere irse hasta que le haya hecho el conjuro. Tal vez piensa que puede llevársela consigo, o quiere retomar la relación por internet y volver por ella, o qué sé yo. Solo le llevaré la flor e iremos a cenar, te lo prometo. Acotó dándome un beso en la frente. Mi abuela torció la boca, pero también se contuvo de decir nada. No le hubieses dado nada, Baba. Me quejé en cuanto estuvimos a solas. Ella se sonrió. Si quieres que un hombre haga lo que tú quieres, hazle creer que te ha perdido. O que contemplas otras opciones. Verás cómo ni siquiera respira sin que tú se lo indiques. Sugirió con una maliciosa intención. Ay Baba, reclamé. No pensé que fueses tan perversa. Ella respondió sacando unos auténticos puros cubanos que había dejado mi abuelo, escondidos debajo de unos tablones en una de las covachas de los animales. Mientras fumábamos, le hice una pregunta. No te vayas a ofender, Baba. Pero, ¿por qué todavía tienes a todos los animales? ¿No sería más fácil que vendieses todo, como quería mi abuelo, y te fueses a vivir a la ciudad? Mi abuela sopló una dona de humo y respondió que le gustaba sentirse acompañada, que los animales la cuidaban de alguna manera. Por ejemplo, en una ocasión, en que me hallaba profundamente dormida, desperté por el ruido que hacían mis animales. Y alcancé a ver luces intensas que venían del exterior, como si estuviese ocurriendo algo. Pensé que afuera estaría lleno de automóviles, o que se había estrellado una avioneta, o la policía estaría ahí con reflectores buscando algo, pero no. Cuando me asomé por la ventana, no había nada, y las luces ya se habían ido, explicó disfrutando de su habano. Yo tuve que apagar el mío porque sentí que la cabeza me daba vueltas. Ya que hablábamos de eso, aproveché para preguntarle acerca de Cobbler, el perro que tenían en ese entonces, al que siempre nombraban como un héroe, y el que estuvo presente durante la llegada del hombre sapo. Mi abuela bajó la cabeza y asintió sin dejar de fumar. El pobre. Murió días después de lo del monstruo ese. Él se le quería lanzar encima, pero algo lo detenía. Cuando le disparé, fue el primero que se lanzó a registrar el cadáver. ¿Y cómo fue que murió?, interrogué ya encendiendo mi grabadora de mano. Solo murió, acotó entristeciendo el semblante. No lo encontramos por ningún lado y tu abuelo fue a buscarlo al bosque. Lo halló dentro de un árbol, inconsciente. Lo llevó al doctor, pero ya no había nada que hacer. Fue extraño porque, es lo que suelen hacer los perros viejos cuando ya van a morir, se alejan de casa. Pero él era un perro joven, acababa de cumplir los 4 años. Lo lamento. Le indiqué cuando vi que una lágrima escurría detrás de sus lentes. Ella dijo que desde esa vez ya no habían vuelto a tener ningún otro perro, que había sido demasiado doloroso.
Estuve marcando a los 3 hermanos, para adelantar la hora de la cena, pero ninguno de ellos me respondió. Es como si se hubiesen puesto de acuerdo para no hablar conmigo, porque tampoco estaban en su casa. Resultó mejor así porque, como lo esperaba, mi esposo no regresó a tiempo. Cuando dieron las 7, le dije a mi abuela que no podía esperar más, que me iría con ellos. Que si se aparecía por aquí el idiota de Louis, le dijese que me alcanzara por allá. La puerta de la casa estaba abierta, así que toqué el timbre y me dejé pasar. Adentro tampoco parecía encontrarse ninguno de ellos, pero sí una hermosa mesa con 5 lugares puestos. Ya eran las 7:10, así es que me senté a la mesa. Mucho después, llegó corriendo Boris, el hermano mayor, y el primero al que me había encontrado. Se disculpó por llegar a esa hora, dijo que había ido a la tesorería a pagar unas cosas. Me preguntó si alguno de sus hermanos ya había hecho acto de presencia. No. He estado aquí sola, esperando ya por media hora, pero nada. Me quejé mirando mi reloj. No creo que podamos hacer esto, por desgracia, es hoy cuando nos tenemos que ir. El avión sale a las 9, así es que, si nos vamos justo ahora, apenas si llegaremos con el tiempo justo, eso porque las lanchas tardan en salir. Expliqué ya levantándome de la silla. Él preguntó si mi esposo no había podido venir. No, respondí mirando mi teléfono. No debe tardar, o quizá me está esperando en casa de mi abuela. Señalé. Boris dijo que me acompañaría hasta allá porque a esta hora era peligroso salir sola, a pesar de que la casa de mi abuela estaba solamente del otro lado de la calle. Me dejó a la entrada de la granja y se fue. Ni siquiera me dio tiempo de reclamarle que, si este era uno de esos juegos enfermos que jugaban él y sus hermanos con las mujeres, no me impresionaba en lo absoluto. Mi abuela miraba la televisión cuando regresé. Me dijo que Louis no había venido. Me senté con ella y estuve esperando con los ojos en llamas sobre la entrada, hasta que el cansancio me hizo quedarme dormida. Me despertó Louis con un beso en la frente. Venía muy contento. Lo primero que vi cuando abrí los ojos fue su blanca sonrisa. «Lo ha logrado», exclamó. Lloyd le dio de beber la infusión a la chica hermosa de la posada en donde se quedó, allá abajo en el pueblo. Explicó hablándome tan rápido que apenas le entendí. Ya solo es cosa de que, mañana, con toda calma, desde su habitación, recite el conjuro y encienda la vela junto a su foto. «Louis», grité apartándolo de enfrente. Mi abuela se había quedado dormida también en su sillón. «Hueles a alcohol». «Lo lamento, mi amor», me emocioné por mi amigo. Invitamos a la muchacha al bar y le dimos la flor en un cóctel. Tuvimos que tomar bastante, y luego además celebramos. Es una larga historia. Yo no creo que funcione el dichoso conjuro, es una tontería. Pero sí la cita que tuvimos con ella. Él ganó confianza con la idea de la infusión y estuvieron platicando largo rato. «No te preocupes, yo me fui a la barra y los dejé solos», resopló alegremente, echándose a mis pies, en el sofá. Me sobé la frente con los dedos, y preparé la contraofensiva. Fuera del hecho de que te largaste a un bar de borracho, y que preferiste irte a jugar a las conquistas con tu amigo, en lugar de prestarle atención a mis cosas. Está el hecho de que me hiciste cancelarle a los hijos de Hildegard, porque según tú nos iríamos a las 7 de aquí. Eso era importante para mí, Louis. Regañé con toda la intención, tratando de no subir la voz demasiado. Aunque mi abuela tenía el sueño pesado. Louis se veía muy mareado, pero aún así borró su sonrisa de golpe. «Lo sé, y lo siento, mi amor. La señal aquí es muy débil y no debió llegarte mi mensaje», justificó mostrándome su teléfono. Me decía que no llegaría a cenar, y que había cambiado el vuelo para mañana por la noche, a la misma hora. Esto de alguna manera me hizo enojar aún más. «Lo sé, eso no arregla nada», observó arrastrando las palabras por el grado de embriaguez que presentaba. «Pero, podemos ir a cenar con ellos ahora mismo. Nosotros no hemos probado bocado desde la tarde», reconoció volviendo a sonreír. Se escuchó que jalaban al baño en ese momento. Me imaginé que su amiguito estaría dejándose todo el estómago ahí. «Pero Louis, si ya se deben haber dormido, pues ¿qué hora crees que es?», reñí desesperanzada. «Son las 2 de la mañana», dijo abriendo los ojos que traía a medias. «Ay, no me digas que tus amigos se duermen temprano. Vamos a verlos, lo más que perdemos es que no nos abran y pues nos regresamos, y ya», espetó eufórico poniéndose la chaqueta. Lloyd salió del baño en ese momento y se disculpó por traer a mi esposo hasta esta hora, y en ese estado. A pesar de que Louis dijo que habían bebido lo mismo, se veía menos alterado, quizá por haber vomitado. «Pues creo que tienes razón»,
dije divirtiéndome al verlos ahí parados uno junto al otro, tambaleándose como adolescentes que tienen su primera juerga. Extrañamente, la casa de los Fildegas se hallaba todavía encendida. Tocamos a la puerta y no tardó mucho en abrirnos Antoine, el hermano de en medio. Era el más reservado, y también el más alto de todos. No habían quitado la mesa, y pronto estábamos los 6 ahí sentados. Boris, el mayor, trajo una botella de vino para que todos nos pusiéramos a tono, cuando se dio cuenta de que mi esposo y su amigo venían con actitud demasiado festiva. Hablamos primero de tiempos más viejos, como todos los adultos. Ellos me habían conocido de niña, el mayor me llevaba 8 años, y el menor 2. Por lo que, de niña, me habían cuidado en varias ocasiones. Dijeron que mi abuelo y mi abuela viajaban a poblados vecinos varias veces al mes, y no hallaban a nadie más que me cuidase. Yo ya tenía 16 años la primera vez que cuidé a tu esposa. Era una niña linda, tranquila y callada. Pero eso sí, no le podías decir que no hiciera algo que deseaba hacer, porque entonces se quedaba callada, y no te esperabas cuando te iba a llegar su venganza. Era inteligente, eso sí. Recuerdo que una vez llorando, me confesó que me había echado un escarabajo en mi emparelado. Relató Boris soltando una carcajada que todos en la mesa siguieron. Yo me quejé, por supuesto. No tardamos mucho en llegar al tema central de la reunión. Louis se encargó de contarles la historia de la abuela. Pues acordamos destapar todo lo que los ahí reunidos sabíamos. 2 de ellos opinaron que solo se trataba de una anécdota de abuelos, de esas para darse una cierta importancia, y no pasar desapercibidos. Pero Perky, el menor, dijo que él sí creía en todo eso. Fue entonces que nos contó lo que el Dr. Didier le había platicado. Él me confesó que todo con respecto a los animales de tus abuelos había sido extraño. Los que no murieron de un infarto esa noche, habían muerto por un extraño parásito que actuó instantáneamente, fulminando su sistema inmune. Fueron 2 solamente, de hecho, pero aún así, era algo absolutamente anormal. El peor fue el perro, al que también realizó una autopsia, ya inquieto por los otros animales. El perro no tenía el hígado ni los riñones, mismos órganos que el parásito había atacado en las gallinas. Tampoco presentaba ninguna abertura visible. Era como si alguien los hubiese removido utilizando magia, o tecnología alienígena. Según sus palabras. Relató fumándose un cigarro. Yo le presté más atención a la mirada intensa de Louis, mirando cómo fumaba, que a lo que estaba diciendo. Pues me perdonas, hermano. Pero ese viejito tampoco las tenía ya todas consigo. Observó Boris. A todo le atribuía un origen extraterrestre. Cada animal que atendía de nosotros, y que no se salvaba, o del que no tenía ni idea de alguna enfermedad. Decía que los extraterrestres la habían originado. O eso decía el abuelo. Recordó el mayor de ellos también encendiendo un cigarrillo. Tal vez simplemente es que todo estaba conectado, señaló Lloyd. Esas esporas bien pudieron afectar no solo a los animales de una granja, sino a las granjas de todos. Perky estuvo de acuerdo con esto, pero no así Boris, ni tampoco Antoine, que permanecieron como firmes escépticos. Rápidamente se formaron 2 grupos. Uno formado por Perky, Lloyd y yo, y el otro formado por Boris, Antoine y mi esposo. Luego de varios argumentos, y ya con la botella de vino casi vacía, a Antoine se le ocurrió decir que a Lloyd solo le interesaba apoyarme porque se notaba a leguas que quería tener algo conmigo. Boris le dijo que no se pusiera pesado, que sería mejor que se fuese a dormir, pero él insistió en que el amigo de mi esposo revelase su interés en mí. Lloyd por supuesto lo negó poniéndose todavía más rojo. Bueno, no quería aguarles la fiesta, reconoció Antoine, aun cuando sus hermanos le dijeron que estaba haciendo justamente eso. Bueno, déjenme decirles esto y me iré a dormir. No quería arruinarles la fiesta, pero yo vi a este señor poner algo en la copa de mi querida Ellie. Supe además que fue a ver a Chandy, el brujo. De seguro le dio la receta de la infusión del amor. Bueno, no lo culpo por intentar, pero eso lo hace todavía más patético. Exclamó. Ya estás borracho, y eres un borracho conflictivo, que es lo peor, y lo más nefasto. Señaló Boris ya empujándolo hacia la escalera. Perky parecía apenado, pero aguardó en su lugar. Cuando salimos todos a recoger los huevos para cenar, él se quedó. Yo me regresé antes y lo vi agitar la copa de Ellie. Tengan cuidado con él.
advirtió antes de subir por voluntad propia a su alcoba. Lloyd reconoció que, en efecto, había agitado mi copa con una cuchara, pero era porque había visto que el vino se estaba asentando. Y no quería hacer pasar vergüenza a los anfitriones. El vino mal preservado provoca sedimentos, que son indeseables. Así es que simplemente agitó las copas de todos. A nadie nos sonó extraño aquella explicación. Solo a Perky, que extrañó la mirada, y negó suavemente y casi imperceptiblemente con la cabeza. Boris se preocupó más por defender el vino. Explicó que los sedimentos eran algo completamente natural, y de lo que no tenía uno que preocuparse. Más aún, que hablaban de la buena calidad del vino. Nos despedimos como a las 8 de la mañana, y regresamos a casa de mi abuela. Lloyd dijo que se había dormido unas horas durante la última parte de la charla y que no tenía sueño. Que mejor bajaría al pueblo por algunas cosas que necesitaba. En cuanto mi esposo puso la cabeza en la almohada, se quedó profundamente dormido. Yo estuve dando vueltas en la cama, y mejor preferí levantarme. No me sentía mal, ni alcoholizada, a pesar de que el vino tenía un buen grado de alcohol. Y eso fue quizás lo que más me preocupó. Me puse la ropa de nuevo y, por alguna razón, regresé a la granja de los Fildega. La puerta estaba abierta, así es que entré. Perky se había quedado dormido en el sofá. Lo estuve moviendo hasta que despertó. Cuando se enjuagó la cara, para salir del sopor, le pregunté si desconfiaba de Lloyd, el amigo de mi esposo. Se cacheteó el rostro mojado y me pidió una toalla. No lo sé. De entrada parece normal, demasiado bueno. Uno jamás diría que ese hombre grita, o pierde el control. Pero eso es lo extraño, o es lo que me dice el instinto. Reconoció todavía entorpecido del habla. Y luego está lo de tu copa. No quise hacer más grande eso, pero yo lo vi con el puño cerrado todo el tiempo. Como si tuviese algo escondido ahí. Cuando regresamos de traer los huevos, ya tenía la mano abierta. Sé que es una estupidez, por eso ni siquiera lo mencioné. Pero bien podría ser que tuviese escondida ahí una ampolleta que pretendía vaciarte en la copa en cuanto todos nos distrajésemos. Solo que encontró una mejor oportunidad cuando nos salimos. Explicó subiendo la escalera. Yo lo esperé en el último escalón y le dije que si iba a cambiarse, prefería esperarlo aquí. Regresó unos minutos más tarde con una camisa limpia, peinado y perfumado. Al verme preocupada me dijo: Ellie, de cualquier manera, el pobre quizás solo te vació una infusión de amor en la copa, esperando tener algo contigo. Porque eso sí te digo, yo también lo noté muy interesado en ti, observó poniéndose una de las chaquetas del perchero. Cuando le dije que de hecho Lloyd había bajado al pueblo en lugar de irse a dormir, de repente pareció que los dos habíamos tenido la misma idea. Ir a ver qué es lo que hacía. Mientras caminábamos, el chico Fildegard se disculpó nuevamente por la actitud de su hermano. Dijo que Antoine rara vez bebe, y se le había subido muy rápido el vino. Yo le hice notar que a mí casi no me había hecho efecto. Él ignoró mi comentario y me pidió que me quedase quieta. Con un rápido movimiento, me quitó algo que según él, subía por mi espalda. Por aquí hay criaturas peligrosas, Ellie. Bichos venenosos de pantano como el que acabo de quitarte, aseguró haciendo un gesto. Al escuchar esto casi me subo en su espalda. No pudimos encontrar a Lloyd, a pesar de que fuimos al centro del pueblo, al bar y a las 5 posadas que se habían abierto ahí. En todas nos dijeron que ningún Lloyd Dodd se había hospedado con ellos. ¿Dónde se ha estado quedando, señor Dodd? Me pregunté sentándome en la fuente, en la alameda central. Perky se sentó junto a mí. La mañana era hermosa, fresca, clara, y el cielo despejado y del color del coral. El sol, sonrojado todavía, daba la sensación de no querer despertar aún. De lejos continuaban escuchándose varios gallos que cantaban, y en los árboles, el cotilleo de las aves. Perky puso su mano sobre la mía y me preguntó si estaba bien. Lo estoy, dije apartando mi mano. Es solo que me preocupa haber sido envenenada por el amigo de mi esposo. Desde que ustedes lo mencionaron, no hago otra cosa que pensar en que quizá esté obsesionado conmigo. Y quién sabe qué cosa puso en mi copa. Mientras decía estas palabras, comencé a sentirme mareada. Perky me aseguró que el mareo era normal. Solía pasar con el vino local, tenía un raro efecto retardado, y podía tirarte unas horas después de que lo hubieses ingerido. Dijo que lo mejor era que regresáramos a casa. Tuvo que ayudarme a caminar desde la mitad del bosque, y como había perdido la fuerza del cuerpo, me cargó hasta el pueblo. Ahí recuperé el aliento. Me sentí demasiado vulnerable. Era un chico apuesto y ciertamente el más lindo de sus hermanos. Él fue quien me besó, pero no hice nada para detenerlo.
Necesitaba eso que él me estaba dando. Necesitaba desahogarme de todo. Del constante abandono que sufría por parte de mi esposo. No era la primera vez que prefería irse con su amigo, que estar conmigo. Verlo llegar de madrugada era una constante en nuestro matrimonio. Verlo irse los sábados desde muy temprano, porque a su amigo se le ofrecía cualquier cosa. Siempre bajo la excusa de que él le había conseguido un mejor trabajo, y que se lo debía todo. Además, cada aspecto en la escena era tan romántico. El aire fresco, las aves, los árboles, la mañana tibia. Él me tenía abrazada de la cintura, pero yo lo alejé. Me disculpé con él por haberme dejado llevar por el momento. Esto no debió pasar, le dije volviendo a la realidad de golpe. Sentí una culpa terrible con él, con mi esposo y con todos. Perky aseguró que también se había dejado llevar. Dijo que se debía sobre todo al vino, que nos había hecho comportarnos como adolescentes. Se disculpó también por lo que había pasado y me juró por la memoria de su madre que no le diría nada a sus hermanos. Que mi esposo no iba a enterarse nunca de nada. Yo le sonreí, le di un beso en la frente y regresé a la casa de mi abuela. Se hallaba dando de comer a las gallinas en el jardín. Tu querido esposo ya se fue. Ya sabes con quién, exclamó apenas me vio por el sendero. Es increíble, dije con verdadera frustración. Tuve ganas de volver con Perky, pero aquello resultaba peor. Lamenté tener valores tan fuertes, o ser demasiado escrupulosa. Entré a la casa, y luego de pensarlo un rato, hice mi maleta y le pedí a mi abuela que cuando regresara mi esposo, le dijese que yo ya había ido a casa. Pero que no quería verlo en el departamento, hasta que hubiese pensado bien las cosas, y el rumbo que iban a tomar. Que esto ya era demasiado. Mi abuela dijo que trataría de mantener el mensaje, aunque lo diría con sus propias palabras. Insistió en darme dinero, y de paso me mostró el maletín que le había dado el hombre de traje. Ya estaba casi vacío, pero aún le sobraba suficiente dinero como para vivir bien el resto de su vida. En cuanto al portafolios, era gris, elegante, delgado pero espacioso. Lo único extraño que pude notar al registrarlo más de cerca, fue que no tenía ninguna marca comercial, ni emblema corporativo. Estaba completamente en blanco. Mentiría si dijese que aquello no me llamó la atención. Aún así, sabía que tenía que irme. Era eso, o hacer algo irreparable. Le di un beso a mi abuela y ella me felicitó por la determinación de hacer caso a su consejo. El hombre de la lancha fue muy amable porque, a pesar de que no tenía con quién dejar a su hijo, lo trajo con él al trabajo. Esto porque yo insistí en que debía irme justo ahora. Su pequeño era adorable, tenía el cabello esponjado y el rostro de ángel. Me dijo que yo era una mujer muy bonita, y que le gustaba mi color de piel. La lancha se levantó de súbito, como si hubiese pasado sobre una roca. El lanchero se disculpó, pero algo volvió a golpearnos por debajo. Es un caimán enorme, gritó el niño asomado por la borda. Su padre le gritó que se quitase de ahí. En efecto, se trataba de un caimán, quizás hasta de un cocodrilo, que nadaba por debajo de nosotros, y se divertía embistiéndonos. Yo estaba tan asustada que gritaba desaforadamente. El lanchero me pidió que guardase la calma. Se había dado cuenta de que aquel animal no deseaba destruir la barcaza. De ser así lo habría logrado de una sola mordida. Era solo eso, se estaba divirtiendo con nosotros. Con los nervios de punta, y el lagarto empujándonos de un lado al otro, llegamos a la orilla. Miré hacia atrás cuando ya caminábamos por el puente de madera y pude ver sus malignos ojos en raya, semisumergidos. Nos miraba con atenta frialdad. El lanchero llevaba a su hijo en brazos. Se había traído el remo para protegernos en caso de que el animal se quisiera acercar por las orillas. Pero no fue así. El cocodrilo permaneció junto a la lancha, expectante. Me dejó encargado a su niño, y este se sentó en mis piernas. Él dijo que iría a traerme cambio del billete con el que le había pagado. Sentí que el pecho del niño seguía demasiado agitado, así es que le expliqué que ya estábamos fuera de peligro. Que si le daba miedo que él y su padre tuviesen todavía que regresar, y encontrarse de nuevo con el cocodrilo, que no se preocupase. Su padre era un hombre muy hábil. Además ese animal parecía venirme siguiendo a mí. Ellos huelen el miedo y yo tenía aroma de sobra. Pero, sin mí dentro de su lancha, todo iría mejor. Primero permaneció callado, por lo que pensé que lo había convencido, aunque seguía temblando. Pero enseguida habló. No es eso, señora. Es que yo vi una vez a un hombre con la piel y los ojos de un cocodrilo. Narró con la voz quebrantada. Papá dice que no sé lo que vi, pero eso era. Lo vi en el pueblo, iba con una gabardina larga y un sombrero gris. Vi que su mano tenía escamas y levanté la mirada para verlo.
Tenía los ojos de un lagarto. Parpadeaba de una manera extraña. Cuando se dio cuenta de que lo estaba viendo, caminó más rápido hasta perderse entre la gente. Para ese momento ya había abierto mi maleta y había sacado toda mi ropa. Encontré mi grabadora de mano y le pedí que me contase de nuevo todo aquello. Papá no me cree, porque dice que estoy tan obsesionado con los caimanes, los cocodrilos, las ranas, las serpientes y los sapos. Porque tengo imágenes, álbumes y afiches. Que ya los veo en todos lados. Pero es verdad. Aún así me sigue causando pesadillas ese recuerdo. Afirmó con solemnidad. Su padre llegó, me entregó mi cambio, tomó a su hijo y se subió a la lancha. Al parecer aquel cocodrilo ya se había ido. De camino al autobús, y aún dentro de él, estuve mirando a las personas, buscando a alguien sospechoso. Fue por mi intenso escrutinio que conseguí ver a un hombre de traje, con un curioso sombrero que respondía exactamente con la descripción que había dado mi abuela de aquellos hombres que la visitaron esa noche. Lo estuve observando durante todo el camino al aeropuerto, tanto que pronto se dio cuenta de que yo lo veía. Cuando bajé del vehículo, él bajó conmigo. Disculpe señorita, me dijo acercándose por detrás. No expresaba demasiado con el rostro, por lo que no supe cómo reaccionar. ¿Usted podría decirme hacia dónde se encuentran las charcas del pantano? Preguntó parpadeando de manera extraña. Era como si cada párpado se moviese a su tiempo, solo por una fracción de segundo. No sé por qué, pero le dije que venía precisamente de ahí. Que de no ser porque estaba regresando a casa, yo misma lo llevaría. Él dijo que eso era una lástima. Porque estaba dispuesto a dar una merecida propina a quien lo acercase a ese lugar. No era muy diferente de un empresario cualquiera, pero era cierto que existía algo inusual en él. Mientras le escribía la ruta que debía seguir, le pregunté qué asunto era el que tenía con ese lugar. Él se limitó a esperar a que terminase de escribir, luego revisó el pedazo de papel y se lo guardó en el saco. Muchas gracias señorita, exclamó sin mucha emoción. Luego sacó una cigarrera dorada e intentó pagarme con ella. Encontré su pago inusual, pero lo acepté. Le pregunté si acaso trabajaba para alguna tabacalera, cuando abrí el estuche, y vi que estaba llena de pitillos largos y blancos. Podría decirse que sí, aceptó tomando un cigarro de una cajetilla parecida que él mismo traía, y fumándolo. Luego sin decir más se dio la vuelta y se fue. Registré el regalo que acababa de darme. Ni el estuche ni los cigarrillos tenían alguna marca comercial, o un código empresarial. Ahora estaba segura de que lo que contaba mi abuela, a pesar de todo, era verdad. Cuando estaba por abordar el avión, me invadió el pensamiento de que acababa de mandarle a otro de esos seres extraños a su casa, junto a las charcas. Tuve la inmediata necesidad de regresar, y así lo hice. El mismo lanchero que me había traído aún no se iba, así es que abordé su barca de regreso. Su hijo se había quedado en la casa de un amigo suyo, porque ya no quería pasar por el pantano al menos el resto de aquel día. A mitad de camino, le dije al lanchero que me estaba sintiendo muy mal. Era un ardor en el estómago. Una agrura que me quemaba. Me puse pálida, en palabras del lanchero, y comencé a sudar copiosamente. Dijo que tal vez había sido la comida, que aquí era demasiado condimentada y picante, pero yo sabía que era algo más. Alguien puso algo en mi copa. Acusé cuando estaba perdiendo las fuerzas. Alguien puso algo en mi copa. Repetí sin recordar el nombre a ese desgraciado. Llegamos a la orilla del pantano. Desperté porque sentí como la lancha golpeaba los juncos de la orilla. Ya no me dolía el estómago, tan solo sentía que la cabeza me daba vueltas. Ahora sí que tenía algo para acusar al maldito amigo de mi esposo. Era claro que Lloyd había puesto alguna especie de veneno en mi copa, aunque no le funcionó. Porque aquí seguía. Ya estaba abajo de la barca cuando me di cuenta de que no le había pagado al buen hombre que me cuidó y me trajo hasta aquí. ¿Cuánto le debo? Pregunté dándome la vuelta, pero solo lo vi alejarse entre la neblina que ya cubría el pantano. Desperté tan lentamente que caí en cuenta poco a poco de que ya era de noche. Vi a un sapo encima de una rama, estaba croando y tuve la extraña sensación de que volteó a mirarme. La neblina era tan espesa como la primera noche que nos quedamos aquí, pero mucho más alta. No era solo que estaba atravesando el bosque yo sola. No encontré la salida.
No pude hallar la salida de ahí, era como si todos los caminos que tomara me llevasen al centro de la arboleda. Una serpiente me pasó entre los tobillos haciéndome caer. Escuché pasos a mis espaldas. Pasos firmes que chasqueaban el agua y rompían la hierba. Pero volteé y no vi a nadie. De un momento a otro alguien ya estaba junto a mí. Era una figura enorme, alargada y oscura. Sentí que estaba soñando, pero, por más que el susto me estaba estrujando el corazón, no desperté. Solo se me trabó la mandíbula cuando le vi el rostro. Era un rostro de reptil, tenía la boca abierta. Era como si no pudiera permanecer con la boca cerrada por mucho tiempo. Tenía los dientes afilados y sacaba constantemente la lengua para humectarse la boca, a pesar de que su piel era viscosa. Arqueó el cuello y ladeó la cabeza, para después aspirar por sus enormes fosas nasales. Cada sonido se aumentaba por 10 en el silencio del bosque. El chirriar de los grillos, el zumbido de los insectos, el gorjeo de los pájaros, y la respiración de ese monstruo. No puedes salir de aquí, ¿verdad? Preguntó con una voz falsamente humana, mucho más ronca y áspera. No sé cómo conseguí negar con la cabeza, porque todo mi cuerpo era un manojo de nervios. Esa cosa pareció resoplar por la nariz, algo semejante a una risa. Fuma los cigarros, indicó. Ellos te darán tiempo aquí. Yo cerré los ojos y solo deseé que se fuera. Cuando dejé de temblar, y abrí los párpados, el monstruo ya se había ido. Vi que había dejado unos fósforos a mi lado, en una cajita blanca sin marca alguna. Como deseaba calmarme los nervios, encendí uno de los pitillos. La sensación del humo pareció traerme a la vida. Me sentí mucho mejor. No tardé mucho en encontrar el camino, era como si lo recordase de nuevo. Cuando llegué por fin a la casa, me encontré a mi abuela tejiendo. Pensé que te habías regresado a tu casa, comentó cuando me vio atravesar la puerta. Yo le dije que un hombre de traje como los que ella describía había venido hacia aquí, y quise volver a ver si todo estaba bien. Debió tener algún asunto con otro vecino, porque aquí no ha venido. El que regresó fue tu esposo. Venía solo. No pareció muy preocupado cuando supo que te habías regresado a casa. Pero ya que se iba, me contó que su amigo le había insinuado algo que lo dejó muy confundido. Al parecer se había enamorado de él. O siempre lo estuvo. Tu marido dijo no tener esas preferencias, pero se sentía muy agradecido. Lo rechazó con amabilidad, pero le dolió verlo tan mal. Describió enredando su estambre y contando las puntadas. Antes de irse me aseguró que no te volvería a molestar, si tú no lo deseabas. Yo me di cuenta de que se me había terminado el cigarro, y rápidamente encendí otro. Veo que has comenzado a fumar. Observó mi abuela volteando a verme por un segundo, sin descuidar su tejido. Son las cosas que han pasado. Me tienen muy tensa, expliqué. El humo de mi cigarro era pesado y se iba al suelo, y no arriba, como debería. Pues bueno. Ahora que tienes mucho tiempo para pensar las cosas. Tráete una silla, te voy a enseñar a tejer. Así haces algo en lo que decides que harás con tu nueva vida. Me pidió contando sus puntadas. Mientras tejíamos juntas comenzó lo que parecía ser la tercera y última parte de la historia. Tu abuelo era estéril. Nunca le dije a nadie porque hubiese dado de qué hablar en el pueblo cuando yo quedé embarazada. Ni siquiera nosotros sabíamos cómo fue que sucedió eso. Y de nuevo, culpamos a las esporas salidas de la boca de esa cosa. Tuve 3 hermosos hijos, uno de ellos se murió muy chico. Tu abuelo lo hacía utilizar lentes oscuros para que nadie viera sus ojos. Las otras 2 eran del todo normales. Su historia no hizo más que empeorar, en mi opinión. En cierto punto todas las historias lo hacen. Debe ser porque se alargan innecesariamente. Creo que el señor Doc va a quedarse por aquí. Creo que conoció a alguien. Deberías visitarlo un día de estos, sugirió con malicia. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero que esta historia les haya gustado, o al menos los haya entretenido un poco. Por favor déjenme todos sus comentarios, opiniones, sugerencias, saludos, o respuestas. Nos veremos más pronto de lo que imaginan con otro increíble relato. Tengo un montón de proyectos formados, espero que les emocione saber esto. Los quiero. Les mando un abrazo a mis suscriptores, un beso helado a mis bellas suscriptoras, y un aplauso para mis extraordinarios patrocinadores. Cuídense mucho, adiós.